Muy complacido de tener la oportunidad de compartir con ustedes este material que he elaborado. Eh, es un verdadero taller donde precisamente lo que procuramos es desarrollar habilidades personales que potencien el desempeño de la empresa y diría que antes que potenciar la empresa es potenciar la persona. Este es un material que desde luego deja muchas aristas que hay que analizar, deja muchas reflexiones, deja quizás temas inconclusos que merecen una mayor profundización porque son supremamente importantes y supremamente estructurados y darían paso a otros análisis y desde luego a otras presentaciones. Este taller de coaching que hemos denominado Desarrollando habilidades personales que potencian el desempeño de la empresa, desde luego pues lo hacemos con la técnica del coaching porque vamos a encontrar una serie de preguntas poderosas a lo largo y ancho del documento que tienen un propósito fundamental y es precisamente conectar, conectar esas habilidades que tenemos hoy, esas capacidades y esa facilidad para ser buenos en algo, en muchas cosas, lo que nos permite ser altamente competitivos. Conectarlo precisamente con lo que ha sido el origen de cada uno de nosotros, el origen de nuestra persona, el origen de lo que somos como miembros de una sociedad, como miembros de una familia. Entonces, allí precisamente radica la importancia de este taller y es precisamente conectar. Y alguien pudiese decir, recordar. Y recordar es vivir. Y recordar nos devuelve a nuestras raíces. Recordar nos devuelve a nuestros inicios, a esa característica exploradora que tiene cada ser humano de sí mismo, de gestionarse a sí mismo, de descubrirse a sí mismo y poder desarrollar una serie de capacidades que los llevan a ser exitosos. Para el desarrollo de este taller he escogido a este gran personaje de la historia de la administración, inclusive considerado el padre de la administración, y nos referimos precisamente a Peter F. Drucker, de origen austriaco, nacido en el año 1909, inicios del siglo XX, y cómo hasta la edad de los 90 años todavía era un verdadero constructor de conocimiento que hoy motiva o ha motivado a muchos administradores a esculpir, a forjar un buen perfil de lo que debe ser un administrador de verdad, no solamente en el escenario privado, sino en el escenario público. Y precisamente a esa edad de los 90 años, estamos hablando del año 1999, Peter Drucker eh, desarrolla un ensayo corto pero sustancioso, un ensayo que,
ha sido utilizado como fuente de motivación para muchas experiencias, no solamente en el desempeño empresarial, sino en la academia, en estas actividades que desarrollamos de coaching, en los procesos de asesoría, de consultoría, en los proyectos de investigación, en fin, han sido muchas las aplicaciones y consideramos que si todavía volvemos a leer el ensayo, vamos a seguir encontrando cosas bien importantes que nos llevan a la reflexión. De este ensayo hemos tomado dos aspectos muy importantes. El primero, pues, la introducción de este ensayo y en segundo lugar, unas preguntas poderosas que él explica muy bien a lo largo y ancho del ensayo y que desde luego pues queremos compartir. Fundamental que tomemos atenta nota de esas preguntas, podamos inclusive tomar unos espacios de tranquilidad, de concentración, allá en sus hogares, en su oficina, de pronto en un lugar natural, tranquilo, pacífico, para que tengamos un buen escenario y demos unas respuestas profundas, bien pensadas, bien concebidas, escritas desde luego en palabras muy sencillas, y demos unas respuestas que precisamente nos conecten con nuestra persona, con nuestro yo, con nuestro interior. Toda vez que vivimos conectados con lo que nos ofrece el medio externo, pero no nos conectamos con nuestro propio ser, entonces no nos conducimos, nos conducen todos los días. Y qué bueno volver a conducirnos, tener esa capacidad de controlarnos, de gestionarnos a nosotros mismos, de tomar nuestras propias decisiones, de vivir las consecuencias de esas decisiones, sin el temor ni el prejuicio de ser juzgados, de ser cuestionados o de ser criticados. Entonces, esa introducción de este ensayo denominado Gestionarse a sí mismo, me voy a permitir leerlo. Los grandes ejemplos de logro en la historia, un Napoleón, un Da Vinci, un Mozart, siempre se han gestionado a sí mismos. Eso en gran medida es lo que los hace grandes ejemplos de logro, pero son raras excepciones, tan inusuales en sus talentos y realizaciones que se consideran fuera de los límites de la existencia humana corriente. Hoy, la mayoría de nosotros, incluso los menos dotados, tendremos que aprender a gestionarnos a nosotros mismos. Tendremos que aprender a desarrollarnos por cuenta propia. Tendremos que situarnos allí donde podamos hacer la mayor contribución. Y tendremos que permanecer mentalmente alerta y comprometidos durante una vida laboral de 50 años, lo que significa saber cómo y cuándo cambiar el trabajo que hacemos. Aquí hay unas palabras contundentes, como por ejemplo la palabra gestionarse, que desde luego nos invita a hacer un alto en el camino, como lo decía ahorita, dejar de mirar hacia afuera y empezar a mirar hacia nosotros, observarnos en el espejo, observarnos en cuerpo entero, tratar de escuchar nuestra conciencia, tratar de escuchar nuestros pensamientos, tratar de escucharnos, lo que le decimos al otro, lo que le decimos a la familia, lo que le decimos a nuestro compañero de trabajo, lo que le decimos al señor o la señora en la calle, lo que le decimos a los niños. Hacer un análisis de cada palabra, de hecho, de cada pensamiento, de cada decisión que tomamos. Y ese gestionarse pues también tiene que significar mirar qué talentos, qué habilidades
qué competencias tenemos y si han sido o no fructíferas en el proyecto de vida que hemos estado desarrollando o si son materia prima indispensable para los proyectos de futuro. Desde luego, pues también hay unas reflexiones aquí importantes y habla precisamente de aprender a desarrollarnos por cuenta propia, no depender de que nos llamen a decirnos, hay esto para usted, sino salir en búsqueda de esa oportunidad, la iniciativa propia, y nos debe llevar a una reflexión, y es no depender, sino iniciar, tomar la iniciativa, empezar a hacer algo, empezar a equivocarnos, sin temor alguno, con el entendido de que la equivocación, el cometer errores, hace parte del aprendizaje, y la vida es eso, es prueba y error, hasta que aprendemos a hacerlo bien, y si lo hacemos bien, entonces ya tenemos una habilidad, y si somos los mejores en lo que hacemos, pues ya tenemos una competencia. También nos habla de contribución, qué tanto nos aportamos a nosotros mismos con nuestro proyecto de vida y qué tanto le aportamos a los demás. Si estamos contribuyendo, si estamos dejando una huella, si estamos ayudando a resolver los problemas en la familia, los problemas en la sociedad, si estoy resolviendo mis propios problemas, si estoy contribuyendo a ello, si estoy colocando el granito de arena, si estoy aportando el ladrillo para el muro. ¿Será que soy útil? ¿Me siento útil? Entonces, muy importante esta reflexión que nos deja Peter Drucker a través de su ensayo y nos habla de la contribución. Y otra de las reflexiones es el de permanecer mentalmente alerta y comprometidos con una vida laboral. Y él pues es atrevido y habla de 50 años, asemejándolo a una vida útil, si lo podemos llamar así, una vida útil de un ser humano, llámese hombre o mujer, trabajando en una empresa. ¿Y será que después de 50 años se habrá valido la pena? Vendrá una etapa de arrepentimientos, vendrá una etapa de feliz retiro, de descanso, de satisfacción del deber cumplido. Quedaremos con la energía para otros 40 o 50 años. Después de 50 años, de pronto apenas vamos a empezar a hacer lo que nos gustó siempre hacer, pero nunca lo habíamos hecho, no pudimos hacerlo. Entonces son reflexiones profundas de muchas interpretaciones que desde luego pues nos invitan a que cada uno de nosotros las aproveche y las apropie y tome las mejores decisiones. Este otro aporte pues que nos deja Peter Drucker a través de su ensayo son 7 preguntas poderosas que él a lo largo y ancho del documento las explica muy bien y que desde luego se vuelven en puntos de reflexión y de análisis personal muy importantes, y es por ejemplo cuáles son mis fortalezas, cómo me desempeño, soy un lector o un auditor, cómo aprendo, cuáles son mis valores, cuál es mi lugar. Y cuando pues hablamos de mi lugar no es en qué sitio debo de estar, sino que se refiere a cuál es el escenario
más adecuado en el que me puedo desempeñar muy bien. Mi lugar es en la academia, mi lugar es en el mercado, mi lugar es en el gobierno, mi lugar es en la comunidad, mi lugar es en la calle, mi lugar es en las corporaciones. ¿Dónde es mi lugar? Y el cómo debería contribuir, pues es un reto, es un verdadero reto de cómo podemos nosotros aportar y que eso que aportamos pues tenga un verdadero aprovechamiento y conduzca, por ejemplo, a resolver un problema. Estas son preguntas pues que valen la pena en un escenario de tranquilidad, de introspección, eh, tener unas respuestas de cada uno de nosotros. Y quizás tenemos ese derecho a borrar esa respuesta y construir otra respuesta hasta que estemos totalmente convencidos. De esta manera vamos a centrar nuestro taller en tres momentos fundamentales. El primero de ellos es conectarnos con el origen de las capacidades, habilidades y competencias. Ahí en la imagen pues vemos a un niño que está sembrando un árbol. Muy probablemente el árbol lo está sembrando o lo va a sembrar teniendo en cuenta unos talentos, un conocimiento previo. Muy probablemente alguien le está diciendo cómo lo debe de hacer, pero es un niño que se observa que está pasando a la acción. Entonces, parto de esta imagen para llegar a unas preguntas de reflexión acerca del origen de esas capacidades, habilidades y competencias que tiene. Aquí hay una imagen que es utilizada en muchos escenarios. Vemos pues a un gato que está mirándose en un espejo y cuando se mira al espejo pues ve un león enorme, grande, sobrio, imponente. Y aquí empieza una primera reflexión y quizás una seguidilla de preguntas. Así nos vemos todos los días al espejo. O al contrario, no veo una imagen imponente de un león, sino inclusive alguien o algo que está muy por debajo de lo que realmente creo que soy yo. Incluso de pronto ni me veo en el espejo. Es más, me da hasta temor mirarme al espejo. Y aquí tiene que ver mucho el origen. Si yo he tenido un origen donde para mí es fácil, sencillo, ser auténtico, amarme, adorarme, quererme, respetarme, tengo autoestima, me siento bien, me siento cómodo, cómoda. Me he forjado como un verdadero hombre, como una verdadera mujer. Me he forjado como una persona útil para mi familia, para mí mismo, para la sociedad. Pues muy probablemente no va a tener el problema de verme al espejo, inclusive ver un león hasta de mayores proporciones y muy seguramente pues ese es el reflejo de una persona que
es claro en sus convicciones y es claro en su propósito y muy seguramente pues habrá eliminado también el qué dirán. Otros pues tienen un punto de vista relacionado a que pues me observo mucho al espejo porque soy muy vanidoso o vanidosa. Eso también puede suceder porque me preocupa pues la manchita que me salió en la cara, me preocupa que estoy muy cachetón o cachetona, me preocupa que estoy muy pálido o pálida, me preocupa que estoy muy viejo o vieja, me preocupa que se me cayó el cabello, me preocupa que se me puso blanco el cabello. Entonces puede ser también por razones de vanidad, puede ser por razones de estética, puede ser por razones de psicorrigidez, en fin, puede ser por muchas las razones. El objetivo aquí en este ejercicio es precisamente el cómo me veo al espejo y si ese reflejo es la consecuencia de una persona que se ama o al contrario de una persona que se ha subvalorado y muy seguramente no se ama, no se quiere. Entonces, mucho menos va a amar y va a querer a los demás. Entonces, la frase dice, lo que más importa es cómo te ves a ti mismo, conociéndome. Y ahí precisamente es donde inicia esta gran carrera de conocernos, que importa que ya tengamos unos años encima o que estemos empezando a vivir. ¿Qué importa? ¿Qué importa en qué momento lo hagamos? Es más, ¿qué importa en qué espejo nos observemos? Puede ser cualquier espejo. Lo importante es que esa imagen, donde se muestre, pues sea la imagen de un ganador o una ganadora. Entonces la primera pregunta de este primer momento es a qué jugaba de niño o niña y aquí yo los invito a que sigamos rayando, sigamos haciendo notas, rayitas, dibujos, lo que todos consideremos más adecuado en nuestro cuaderno de apuntes, en nuestra libreta. Sigamos entonces dando respuestas, sigamos conectando. Entonces, ¿a qué jugaba de niño o de niña? Y traigo pues esta imagen a colación. Es una imagen que era o hacía parte de nuestros juegos tradicionales. Muy probablemente pues ahora estos costales fueron cambiados por celulares, por tablet, por computadores, por dispositivos electrónicos, por videojuegos y de pronto pues tendremos que vivir las consecuencias de qué pudo haber sido mejor, seguir jugando con los costales, inclusive con otros objetos, o jugar con la tecnología. Eso pues es algo que tendremos que seguir evaluando. Pero aquí el tema es recordar a qué jugaba de niño o niña. Y no será que a hoy, después de 20 años, 30 años, 40, 50, 60, 70 años, yo sigo jugando a lo mismo que jugaba de niño. Lo que pasa es que ahora de pronto no lo puedo llamar juego. De pronto ahora se llama es trabajo, profesión, ocupación, oficio. Entonces esa es la reflexión. Aquí hay otra pregunta bien interesante y es, ¿a quién imitaba de niño o de niña? Y muchos psicólogos se han referido a la imitación y la mayoría concuerda que esa imitación pues hace parte primero de una búsqueda de una identidad y que esa identidad pues sea reconocida por mi medio externo. De pronto lo podemos llamar que es una situación en la que estamos llamando la atención. También es una forma de búsqueda de reconocimiento, una búsqueda de pertenencia a un grupo. Por eso empezamos a imitar y muy probablemente pues ese es un origen también de lo que son las modas.
una forma de buscar una identidad, de pertenecer a un grupo. Y claro, cuando eh, aceptamos una moda, es porque estamos imitando a otras personas, de pronto que son famosas, entonces quiero verme famoso o famosa como esa persona, quiero ser aceptado por un grupo de élite. Entonces empiezo a imitar, empiezo a hacer cosas iguales o parecidas a los que hace ese grupo o que hace esa persona. Pero aquí en el caso en particular, vemos obviamente una niña que está imitando a su mamá porque el parecido es tremendo. El parecido es tremendo. Pareciera que la está imitando no solamente en su actividad, sino inclusive en su forma de vestirse, en sus ademanes, en sus gestos. Y allí es donde precisamente hay una situación que es bastante delicada y es la responsabilidad que tenemos los mayores, en especial los padres de familia, y es el cómo nos vamos a mostrar con nuestras actitudes ante nuestros hijos, toda vez que nos volvemos el modelo número uno a seguir. Entonces, si nosotros como padres somos un mal modelo, pues muy probablemente no vamos a transmitir la mejor imagen hacia nuestros hijos. Entonces, conectemos y recordemos a quién imitábamos. De alguna manera puede tener cierta similitud con el juego, pero el juego ya es una situación ya más de entretenimiento, desde luego de exploración, pero la imitación ya obedece más a una situación de reconocimiento, de parecerme a alguien, y también es una conexión muy fuerte. Muy probablemente eso es lo que significa la conexión de sangre con mi mamá, con mi papá, y es donde me siento capaz de hacer lo mismo que él o ella. Y de pronto pues a nosotros como adultos nos causa gracia por esa imitación, pero si nos metiéramos en la cabecita de esa niña, muy probablemente ella está haciendo una imitación muy en serio. Posiblemente ella no está jugando, sino que está trabajando también como su mamá. Y esas imitaciones muy probablemente son también el origen de lo que hoy hacemos. Esta otra reflexión, y es lo más importante que he aprendido y aquí nos tenemos que tomar unos minutos más para dar una respuesta, porque es que hay que hacer una verdadera exploración. ¿Y eso qué significa? Que debo anotar allá en mi cuaderno, en mi libreta de apuntes, qué es lo más relevante que he aprendido de mi mamá, de mi abuela materna, de mi abuelo materno, de mi papá, de mi abuela paterna, de mi abuelo paterno, de mi hermano o hermana, o hermanos o hermanas, de mi tío, de mi tía, de mi primo o prima, de mis padrinos, de mi profesor o mis profesores, otros. Y ese otros puede ser, ¿qué? Amigos, por ejemplo, compañeros, un gurú, un entrenador, un coach, mi guía, otras personas que en algún momento de nuestra vida nos enseñaron algo que nos marcó y que hoy hace parte de nuestro comportamiento, de nuestras características, de nuestros valores.
reitero, aquí es de tomar un poco de más de minutos para recordar de todo eso maravilloso que me pudo haber enseñado mi mamá y mi papá y todas estas otras personas importantes de mi vida. De todo eso importante tienen que haber una cosa fundamental, relevante, imborrable, que esa persona me enseñó y tuve la oportunidad de aprender. El segundo momento de este taller de coaching es precisamente atrevernos a hacer un inventario actual de mis capacidades, habilidades y competencias. Veíamos ya en una imagen un niño sembrando un árbol. Aquí vemos un adulto en el mismo ejercicio. Quizás puede ser el mismo niño que ya creció, ya tiene canas en la cabeza, pero siguió haciendo ese ejercicio de sembrar árboles. Es más, ya tiene inclusive la habilidad, la capacidad de enseñárselos a otros niños, inclusive a otras personas. Y posiblemente ya aquí esos talentos se desarrollaron. El niño tenía el talento por la protección ambiental. Ahora es un adulto que tiene la capacidad, que tiene el conocimiento, que tiene la habilidad de sembrar árboles, inclusive de administrar proyectos de siembra de árboles. Es más, tiene ya inclusive la competencia de ser inclusive un administrador de políticas públicas en materia ambiental. Entonces ya hubo todo un desarrollo de un ser humano que tuvo un punto de partida desde su nacimiento y ahora pues tenemos en este caso un hombre ya con una serie de habilidades que han madurado, que lo han permitido inclusive destacar, volviéndose en una persona competitiva. Entonces, para facilitar el comentario, partimos de esta pregunta. ¿Quién de ellos hizo la profecía de lo que eres y haces hoy? Entonces, cuando escribimos qué fue lo que más aprendimos de mamá, papá, hermanos, tíos, amigos, padrinos, ¿quién de ellos hizo la profecía de lo que eres y haces hoy? ¿Quién fue esa persona, así como se ve en la imagen, que nos vio a los ojos, de pronto nos tomó la mano y nos dijo, tú algún día serás un gran interrogante, puntos suspensivos? Y hoy eres o haces lo que esa persona alguna vez le dijo. Entonces, ¿quién fue ese profeta? ¿O quién es ese profeta? Conectemos de nuevo con ese profeta. Entonces, en ese inventario le vamos a seguir anexando respuestas
y es que escribamos allí 4 características de mi personalidad, 4 cosas que valoro de mí, 4 acciones que realizo y me entusiasman, a quién sirvo y o para quién produzco. Ay, ¿por qué 4? No pueden ser 5. Si son 10, maravilloso. Si son 1 o 2, maravilloso. Si no reconoce ninguna, preocupante. Y aquí hay que estar así en esa posición como está el Señor pensando. Y mientras está pensando, muy probablemente está conectando. Y claro, aquí es bueno tener en cuenta de que se nos facilita más describir a los demás que describirnos a nosotros mismos. Y la sociedad nos enseñó a eso, a describir a los demás, inclusive a juzgar a los demás, pero no nos describimos ni nos juzgamos a nosotros mismos. Por eso es muy importante esta parte del ejercicio, porque nos permite, además de conectar, reflexionar y a sincerarnos con nuestras actitudes y nuestras aptitudes. Y agreguémosle otra pregunta al inventario. Entonces, ¿qué talentos poseo? Y allí pues observamos en la imagen una chef colocando todo su talento, colocando toda su capacidad, colocando todas sus habilidades, colocando toda su competitividad, confeccionando, diseñando, emplatando una deliciosa cena que desde luego será el reflejo de su talento, de todo lo que es como persona. La línea del tiempo. La línea del tiempo nos invita a graficar nuestra historia, teniendo en cuenta que el año más significativo de toda la historia de cada uno es ese año, ese mes, ese día en el que cada uno de ustedes nació. Ese fue un año maravilloso y tiene que seguir siendo el punto de partida maravilloso de una vida maravillosa. A partir de ese punto, cada uno de ustedes, allá en su libreta de apuntes, puede trazar esta línea que vemos en la imagen y colocar algunas fechas que ustedes consideran sucedieron o se vivieron experiencias importantes, apoteósicas, que se convirtieron en hitos y referentes trascendentales de sus vidas, sus cambios, sus logros y también sus fracasos. Eso también hay que colocarlo, porque es que esta línea horizontal que representa una línea del tiempo, la podemos también cruzar con una línea en forma de parábola que nos muestra altos y bajos, la cresta y el valle, la cúspide o cuando estoy abajo en el fracaso. Y han sido muchos los hombres y mujeres de ciencia que se han referido a esa curva que tiene la vida, esos altos y esos bajos, inclusive pues
con atrevimiento han dicho es que X persona tiene fracasos cada 5 años, y eso lo han llevado inclusive a escenarios de planeación y de planificación para desarrollar procesos de prevención y que no vaya a ocurrir cada 5 años esa situación negativa que le ocurre a muchas personas. Para otros no es una línea parabólica, sino que es una línea recta, paralela a la línea del tiempo. Entonces ha sido una vida constante, sin altos y bajos, constante, baja o alta, pero siempre ha estado ahí, sin cambio alguno. Es como llevar una vida en un mismo formato. Ni ha vivido la tristeza, ni ha vivido la alegría. Entonces es una vida sin cambios importantes y trascendentales. Otros han tenido una línea recta, oblicua, que va en su vida, de pronto en forma horizontal, y después va en bajada, y después vuelve a subir, y después vuelve a bajar. O sea, una vida de subidas y bajadas. No se observa una periodicidad completa, cíclica, repetitiva, sino que tiene todas esas variaciones. Y otros definitivamente van en una línea constante, que empezaron de cero y van hacia arriba con una orientación constante, con una dirección constante, y pensaría uno que es una vida de éxito, es una vida de crecimiento. El tercer momento de este taller es hacer una retroalimentación de los tres conceptos centrales que tiene este taller y que hemos tenido ya la oportunidad de mencionar en los apartes anteriores, en los momentos anteriores. Y es entonces hacernos la pregunta que se están haciendo esta pareja. Entonces, ¿qué son capacidades? Entonces, ¿qué son competencias? Entonces, ¿qué son habilidades? Y entonces, ¿cuál es la diferencia que hay entre los tres? Y de pronto pues también nos ha llevado a la reflexión, venga, pero es que yo he utilizado la una y la otra sin considerar que tienen diferencias. Entonces por eso queremos en este espacio hacer esa retroalimentación de lo que son esas capacidades, esas competencias y las habilidades, hacer una distinción y de hecho tener la oportunidad de plantear y de presentar algunos ejemplos al respecto. Entonces, ¿qué es la capacidad? ¿Qué es la habilidad? ¿Y qué es la competencia? Una capacidad es potencial para aprender a realizar una acción. Y eso va muy coligado con los talentos. Ya a continuación, pues a través de unos ejemplos vamos a ver mucho mejor cómo sería entonces un ejemplo, cómo sería ejemplos de capacidad o de talentos y cómo estos se vuelven en la base fundamental para llegar a una competencia. Ahora, ¿qué es una habilidad? Una habilidad pues es la capacidad de llevar a cabo una acción. ¿Qué es una competencia? Es la capacidad para realizar una acción con excelencia. Y esa sumatoria de habilidades y competencias nos permiten entregar, mostrar resultados tangibles. O sea, pasar de las buenas intenciones, pasar de la teoría a la práctica y que esa práctica genere un resultado, genere un producto, un entregable, algo concreto, algo tangible. Entonces,
vemos pues que estas tres palabras tienen su propia definición, pero también nos permite observar que la una es como la secuencia de la otra y es un termómetro. Es un termómetro que también nos está mostrando, bueno, entonces mi vida me lo he pasado es reconociendo mis talentos, pero no me he atrevido como a hacer nada. Es más, medianamente soy capaz de hacer algunas cosas, pero no he sido capaz de optimizar ese talento. Cuando yo optimizo ese talento es porque soy capaz de hacer algo con ese talento, de construir algo con ese talento, prestar un buen servicio, desarrollar un buen producto, desarrollar una buena acción social. Ah, pero es que aparece también la competencia, claro. Cuando esa acción social, cuando ese producto, cuando ese servicio es de los mejores, con los más altos estándares, es porque soy competitivo, es porque tengo la competencia de hacerlo mejor que otros u otras. Aquí entonces tenemos una serie de ejemplos donde inclusive colocamos las tres palabras que acabamos de definir, en, la establecemos dentro de una flecha, precisamente en aras de explicar que son una secuencia. Entonces, por ejemplo, si yo tengo la capacidad de motricidad fina, de dibujar, y recordemos que esta capacidad también son talentos, y ese talento también tiene una característica muy importante, y esa capacidad, y es que están en el ADN de cada uno o de cada una. O sea, hacen parte de ese origen, de ese nacimiento. Por eso les decía allá atrás que esa fecha, esa fecha en la que ustedes nacieron es muy importante, porque ese día nacimos, pero ese día también nacieron unos talentos que muy seguramente van a tener una gran contribución en este mundo. Entonces, volviendo a nuestros ejemplos, esa motricidad fina, esa capacidad de dibujar, nos permite tener la habilidad de diseñar y confeccionar algo, prendas de vestir, por ejemplo, eh, confeccionar una pieza en madera, una pieza mecánica. Y si yo lo hago muy bien, pues tengo la oportunidad de llevarlo a una competencia o devolverlo una competencia y me permite de alguna manera volverme un profesional, un experto, un especialista en ese campo. Entonces me puedo volver un artista plástico, un escultor, un arquitecto, un pintor. La motricidad gruesa, de pronto eso me permite practicar deportes. Y si practico deportes, pues me puedo volver un deportista de alto rendimiento. Si tengo la capacidad de ser creativo, desarrollo del sentido del gusto, hasta el mismo olfato, pues puedo preparar platos típicos nacionales e internacionales. Entonces me puedo volver un chef o me puedo volver un catador. Si tengo elasticidad, motricidad, resistencia física, expresión corporal, podré adquirir la habilidad de bailar ritmos nacionales e internacionales y puedo obtener una competencia o muchas competencias como bailarín profesional. El liderazgo, la iniciativa, la facilidad para comunicar me permite desarrollar la habilidad de dirigir grupos, orientar, enseñar. Y
a nivel de competencias, pues puedo volverme un director ejecutivo, un CEO, gerenciar, administrar y realizar trabajo en equipo. Aquí hay otros ejemplos: tener una voz potente, expresión corporal, me permiten comunicar, hablar en público y tener la competencia como locutor, presentador, cantante. La comprensión lectora, la redacción, me pueden permitir la habilidad de escribir libros, artículos, y desde luego eso me va a permitir volverme en un escritor o un columnista de un importante periódico o revista. La actitud mecánica, el poder calcular, diseñar, creatividad, manipulación de herramientas y equipos, me permiten tener la habilidad de confeccionar, armar, desarmar estructuras, piezas o productos. Entonces, pudiese ser fácilmente un mecánico, un físico, un ingeniero, un artesano. Tener la capacidad de guiar, orientar, informar, me permite obtener la habilidad de enseñar, aplicar métodos, manejar grupos y tener la competencia como docente, educador, asesor, consultor o coach. Estos son pues algunos de los tantos ejemplos que nos pueden permitir conocer un poco mejor, más al detalle, lo que es la diferencia entre lo que es talento, capacidad, habilidad, competencia. Aquí pues es importante mostrar un elemento que es fundamental y en especial en el sector público, y es cuando el decreto 815 del 2018, por el cual se modifica el decreto 1083 del 2015, único reglamentario del sector función pública, en lo relacionado a las competencias laborales generales para los empleos públicos de los distintos niveles jerárquicos. Y allí pues nos habla de lo que son las competencias comportamentales y comunes. Entonces, el decreto define muy bien dos cosas. Primero, lo que son las competencias funcionales, que son todos esos deberes y responsabilidades que debe tener una persona eh, que trabaja para una empresa, que trabaja para un negocio, que trabaja para sí mismo. Es que un emprendedor, un empresario, también debe tener su propio manual de funciones que garanticen el sostenimiento, la funcionalidad, la administración, la operación, la gerencia de su negocio. Y muy seguramente pues tiene un equipo de colaboradores, unos apoyos, unos empleados. Y desde luego estas personas también deben de tener eh, unas responsabilidades, unas competencias funcionales, pero el decreto nos está mostrando una cosa que se había olvidado de tajo, y eran las competencias comportamentales, el cómo me comporto yo siendo el dueño de un negocio, o cómo me comporto yo siendo el colaborador de una empresa o de un negocio, inclusive cómo me comporto yo como miembro de una organización. Lo comportamental. Y cuando hablamos de lo comportamental, pues fácilmente lo podemos asociar con las actitudes, con las expresiones, con la personalidad, ya no de lo que soy capaz de hacer, sino de pronto mi capacidad para pensar, para decidir, para actuar. Entonces, el decreto nos muestra unas competencias bien interesantes que así sean obviamente de aplicación en el sector público, son totalmente pertinentes para que sean aplicadas en el sector privado. Estas competencias son el aprendizaje continuo y desde luego pues tienen una definición de la competencia que me voy a permitir leer, y es identificar, incorporar y aplicar nuevos conocimientos sobre regulaciones vigentes
tecnologías disponibles, métodos y programas de trabajo para mantener actualizada la efectividad de sus prácticas laborales y su visión del contexto. Otra de las competencias es orientación a resultados, realizar las funciones y cumplir los compromisos organizacionales con eficacia, calidad y oportunidad. Orientación al usuario y al ciudadano, dirigir las decisiones y acciones a la satisfacción de las necesidades e intereses de los usuarios, tanto internos como externos, y de los ciudadanos, de conformidad con la responsabilidad pública asignadas a la entidad. Otra de las competencias es el compromiso con la organización, y la definición que tiene esta competencia es alinear el propio comportamiento a las necesidades, prioridades y metas organizacionales. Otra es el trabajo en equipo, trabajar con otros de forma integrada y armónica para la consecución de metas institucionales comunes. Y la última competencia de las comportamentales que nos ofrece el decreto 815 del 2018 es la adaptación al cambio, y eso significa enfrentar con flexibilidad las situaciones nuevas asumiendo un manejo positivo y constructivo de los cambios. Todo este viaje de conexión con nuestro pasado, con nuestro presente y muy seguramente de cara a un gran futuro, pues nos lleva a recoger la siguiente conclusión, no sin antes manifestarles el agrado, la satisfacción que siento de poder compartir este material con ustedes, y que muy seguramente va a ser una contribución a sus vidas, no solamente en la parte personal, sino en la parte laboral, en la parte de emprendimiento, incluso como ciudadanos y ciudadanas. Entonces, consideré esta conclusión de este taller que me permito leer. Ya eres grande por haber nacido talentoso, talentosa, por escuchar y aprender de las palabras sabias, buen ejemplo y legado de su familia, maestros, amigos, por tener la valentía desde hoy de gestionarse a sí mismo para reconocer y adquirir capacidades, habilidades y competencias que le permitan contribuir con calidad y sentir el placer de servir. Aquí pues hay una webgrafía que nos muestra algunas fuentes de apoyo, algunas fuentes de consulta que nos permiten de pronto pues ampliar un poco más parte de los contenidos que hemos mostrado en este taller de coaching tan importante para todos. Agradecimientos pues por su amable atención, agradecimientos por tomarse en un tiempo y conocer esa diferencia tan bonita, esa diferencia tan especial que hay entre lo que son las capacidades, los talentos, las habilidades y las competencias, y cómo estos términos centrales hacen parte de esa decisión valiente de autogestionarnos, de autoconocernos, de autovalorarnos y hacer un inventario de valores tan bonitos, tan positivos, tan únicos, que podemos colocar al servicio de nosotros mismos y al servicio de los demás. Muchísimas gracias, bendiciones y éxitos.